Hola, vamos a ver en esta oportunidad modificación y secado de la unidad número 5. En este caso, lo que se intenta es realizar una desecación, una eliminación de la humedad presente en el líquido a través de un aporte de calor. Eh, Cuando se seca un sólido, este está sometido a dos procesos que ocurren de forma simultánea. Por un lado, hay una transferencia de calor desde los alrededores hacia la superficie del sólido, y el otro proceso que ocurre de modo simultáneo es la transferencia de la humedad interna del sólido hacia la superficie. Es decir, representando esta elipse como un cuerpo sólido, el proceso 1 es sobre la superficie del mismo y tiene que ver con ciertos factores ambientales, y el proceso 2 tiene que ver con la naturaleza del sólido y el movimiento de esta humedad de estas partículas de agua hacia el exterior del mismo. Podríamos homologar este proceso de secado, dar como ejemplo un secado de ropa. Vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los factores que influyen para esta operación de secado. Las condiciones externas, es decir, principalmente lo que es el proceso 1, es aquel que sucede en el entorno del sólido, va a depender de la temperatura ambiental, de la humedad, del flujo de aire, del área superficial expuesta y de la presión atmosférica. Es decir, si nosotros consideramos el ejemplo del secado de ropa, no es lo mismo la temperatura de un día invernal a la temperatura de verano. La ropa en verano se seca con mucha mayor rapidez. Ni es lo mismo secar la ropa un día de muchísima humedad a un día seco. Ya se nota incluso en el doble del tiempo, el triple del tiempo, incluso más, cómo afecta la humedad. Esto tiene que ver con la difusión. Si en el interior del sólido, que en este caso sería la ropa, hay agua, esta tiende a difundir por una diferencia de concentración, hacia la otra fase, hacia el exterior del sólido. Pero si el exterior del sólido, que es el ambiente, también tiene humedad, esa fuerza impulsora que está dada por esa diferencia de concentración no es tal, dado que externamente ya hay humedad también. El flujo de aire, esto quiere decir un día de viento, no es lo mismo a un día sin él, dado que el viento permite la renovación del entorno del sólido. Es decir, si el aire en contacto se renueva constantemente, se renueva la humedad del mismo y se renueva la temperatura, y eso permite que el secado sea más efectivo. Por eso un día de viento la ropa se seca muchísimo más rápido. El área superficial expuesta tiene que ver si por ejemplo la ropa uno normalmente trata de extenderla lo mayor posible para que haya el contacto entre el ambiente y la ropa. Es decir, aumenta el área superficial expuesta. No es lo mismo secar una sábana toda extendida que secar una sábana plegada en cuatro. Es decir, el área superficial en la plegada en cuatro se disminuyó de forma sustancial ante el plegado, ¿sí? Y la presión, que es algo que nosotros no podemos modificar en el caso de una presión atmosférica para secar la ropa, pero en otros procesos industriales sí se puede disminuir la presión, con lo cual al disminuir la presión el punto de evaporación del agua disminuye también, y se puede realizar a menor temperatura este secado, sobre todo para procesos que requieren un cuidado especial con la temperatura, debido a que son termolábiles. Es más, incluso en el caso de la liofilización, como veíamos anteriormente, si esta presión se reduce demasiado, se puede evitar el paso por el líquido, y en ese caso es otra operación unitaria, y la temperatura a la cual está el pasaje del sólido a gas es menor, ¿sí?
Las condiciones internas del sólido tienen que ver con la naturaleza del mismo. No es lo mismo secar una prenda de lana o de algodón que una prenda de poliéster con alto contenido de nylon, o en este caso, por ejemplo, tiene estas aberturas que permiten además el pasaje de aire a través de ellas, con lo cual el secado es todavía mayor. La temperatura del sólido también influye. No es lo mismo secar con cuando la prenda, por ejemplo, ha sido lavada con agua fría o ha sido lavada con agua caliente. Y el contenido de humedad de la prenda también estaría siendo un factor importante. En este caso estamos haciendo el ejemplo con un secado de ropa, que es algo cotidiano que conocemos todos, pero esto podría ser un sólido, entonces un sólido, un alimento, quiero decir. Entonces el contenido de humedad del alimento va a influir sustancialmente en la velocidad de secado que se obtenga para lograr la cantidad de humedad deseada al final del producto. La velocidad de secado va a depender de la etapa más lenta, ¿sí? Aquella que sea la más lenta va a ser la que va a determinar la velocidad final del proceso. Existen distintos mecanismos a través de los cuales el agua alcanza la superficie, y estos mecanismos pueden ser difusión, flujo capilar o presión interna causada por el movimiento. Esto va a depender, como se mencionó anteriormente, de la naturaleza del sólido. En este caso, por ejemplo, es una visión microscópica de un grano de maíz, en el cual podemos ver ciertos canales a través de los cuales va a lograrse un flujo capilar, por ejemplo, de esta humedad. Como mecanismos de secado podemos mencionar la evaporación, que esto ocurre cuando la presión de vapor de la superficie del sólido es igual a la presión atmosférica. En ese caso se comienza a evaporar, a eliminar esta agua a través de esa igualdad de presiones, y esto provoca el cambio de fase. O una vaporización, en el caso de llevado a cabo por el aire caliente que pasa a través del producto, en donde la humedad es transferida a este aire de temperatura. Podemos mencionar distintos tipos de secadores. La selección del mismo va a depender del contenido final de humedad que se desee, que va a estar indicada por el almacenamiento y la estabilidad buscadas en el alimento, y la sensibilidad térmica del mismo. Tenemos, por ejemplo, distintos métodos, como serían el lecho fluidizado de tipo bandeja, un secador de tambor rotatorio y secador de tipo túnel. Vamos a ver algunos de estos equipos. El secador del lecho fluidizado lo vimos en alguna otra filmina también, que consiste en ingresar el sólido en contracorriente al ingreso del aire. En este caso, el aire se está ingresando acá por este soplador, simbolizada por la letra A, en donde es inyectado a la mufla, que es el que le va a permitir aumentar su temperatura, dado que un aire caliente permite un secado mejor que un aire frío, ¿sí? Debido a que con una mayor temperatura puede contener mayor cantidad de humedad, es decir, puede retirar mayor cantidad de humedad del sólido. Este aire se ingresa a la columna por la parte inferior, dado que tiende a ascender, y es el que finalmente se retira por la parte superior de la columna. Acá está como G, salida de vagos. El aire entonces realiza este flujo desde abajo hacia arriba. Los sólidos son ingresados por una tolva lateral en el sentido opuesto al pasaje del aire secado. Estos sólidos ingresan a la columna, y al ser del lecho fluidizados se busca que la velocidad del aire logre ese movimiento, ese choque de sólidos, que va a permitir una facilidad del secado. Es decir, que va a permitir un aumento del contacto, de la superficie de contacto, de la renovación del aire que exista entre sólidos y gases.
Otro tipo de secador es de tipo bandeja, en el cual los sólidos se colocan sobre bandejas dentro del equipo y en el mismo se puede introducir calor simplemente o calor mediante una circulación de aire que va a facilitar ese secado, dado que al aumentar la velocidad de flujo de aire aumenta la velocidad de secado. Otro tipo de secador es de tipo tambor, el cual se encuentra con un giro, el que permite que los sólidos choquen entre sí y se genere un movimiento de los mismos y un movimiento que va logrando ese giro, y en contracorriente se ingresa el aire de secado. Es decir, acá en F vemos la alimentación a través de una tolva también, y se encuentra levemente inclinado con el objeto que el mismo peso de los sólidos y el movimiento del tambor genere este desplazamiento de sólidos hasta la salida. Es más, aquí se encuentra la descarga de sólidos secos. En el otro extremo opuesto a la alimentación de sólidos se encuentra la entrada de aire, la cual el mismo se calienta y se ingresa al equipo hasta el otro extremo, donde se produce una salida del aire ya con cierta humedad. Estas pestañitas que vemos en el corte del equipo son para evitar de que el sólido quede adherido a las paredes y gire con las paredes. Entonces estos choques con las pestañas permiten redireccionar el sólido al interior para ponerlo en contacto con el aire que ingresa. Otro tipo de secador es de tipo túnel, que es una cinta transportadora en la cual en su interior tiene el aire acondicionado o el aire liberado de forma controlada para que al pasar el sólido a través de esta cinta transportadora se produzca el secado. La velocidad de la cinta será clave para darle el tiempo al sólido a ese proceso de secado. En el caso del secador de túnel, el secador de bandeja, los sólidos no están expuestos a golpes, con lo cual se produciría si el sólido es sensible, se desgranan o cambia su estructura, su forma. En cambio, los otros mecanismos de secado, como serían el de tipo tambor o el de lecho fluidizado, hay un movimiento y un choque de sólidos entre sí, que va a lograr que sea un mejor secado, pero solamente para cierto tipo de productos. Bueno chicos, hasta acá vimos la operación de humidificación y secado. En el caso de humidificación consiste en incorporar la humedad al sólido, el cual se logra a través de una aspersión de agua sobre el sólido, o puede ser por una inmersión completa, pero fundamentalmente la operación más utilizada es la de secado, por eso mismo hice hincapié en ella. Nos vemos en la próxima unidad, en la unidad número 6. Esta sería la última operación unitaria de la unidad número 5.